Viaje a ninguna parte, con Antonio Elegido. Buenas tardes, gracias por venir. El tema sé que no es fácil, por lo menos enunciado, ¿no? La muerte, ese gran desconocido para la época actual y que tantas sensaciones produce, más propias del sistema límbico, de una emoción muy baja, más que una comprensión clara, ¿no? De hecho, cuando le preguntamos a la gente, o le decimos a la gente, oye, vamos a dar una charla sobre la muerte, Yuyu, no sé qué, no sé cuántos, y... Adelante, estamos empezando, no hay que estar, estamos en los prolegómenos. Bueno, así que mis saludos a todos los que habéis superado esa primera resistencia a la hora de poder venir, os lo agradezco. No vamos a tratar el asunto de miedo ni escatológico, no es mi manera de ser. Por el contrario, yo creo que vamos a conseguir, y ese es el objetivo de la charla de hoy, vacunarnos contra un tema que tal vez puede ser uno de los grandes males de nuestra época. No porque todos se mueren, es este caso aplastante, sino porque lo mucho que cuesta mantener una conversación inteligente y clara sobre esta temática. Así que agradezco, insisto de nuevo, una vez más, la asistencia, es la tercera, 3 veces 3. Y también agradezco al ayuntamiento que nos haya dejado esta sala, al ayuntamiento de Villacarriedo y a su alcalde tan amable, Gelín, que nos ha dejado todos estos cacharros. ¿A quién más agradezco? Sí, en este tema no suelo hacerlo nunca, pero es que es un tema muy específico, que hace a lo personal. Pocos temas tan dedicados en lo personal como la muerte, ¿no? Aquí tengo que agradecer a mi mentor, aquel que supo enseñarme, mentor, amigo y maestro, Mario Rodríguez Cobos, que supo enseñarme la senda del estudio de esta temática a lo largo de muchos años. Mis primeros contactos con la muerte, como todo el mundo, es porque se muere alguien cercano, en mi caso en el colegio, hace más de 50 años. Pero digamos que de una manera intencional, ya diciendo vamos a estudiar el asunto, ya con 17 años empecé. Entonces, bueno, más o menos 50 años llevo ya sobre el asunto, ¿no? Así que mi deuda con el mentor, del cual me fue orientando en distintos momentos de mi investigación, y muchas cosas que voy a decir hoy, pues seguro que se las copio. Seguro que para mí esto me gusta y lo cojo, ¿no? Bueno, eso es comprensible. ¿Qué es plagio? Pues no sé hasta cuándo es plagio, hasta cuándo es estudio. Bueno, que sea todo plagio. En realidad, dudo mucho tener una sola idea inteligente sobre el tema propia. Yo creo más bien todas las ideas que tengo, si algunas inteligentes, porque me lo enseñó alguien o lo leí en algún lugar. Pero no me considero así como un hombre muy erudito. Vamos a ver cómo nos acercamos al asunto, ¿no? Por supuesto, sin voces raras, tranquilos, intentemos estar en una atención tranquila, ¿no? Vamos a ver. Ubiquémonos en el aquí y ahora, ¿no? Vayamos, por ejemplo, vamos a hacer un test.
Vayamos hacia antes, que eso es muy bueno, ¿no? En el aquí y ahora, y le decimos a alguien, ¿cómo siente la muerte? Ya está. Vemos que genera esa sensación rara, ¿no? Eso lo hemos notado en casi todos los casos. Decimos, ¿le da miedo? Muchísimos dicen, no, que va, a mí no me da miedo. No tengo nada que ver con eso del miedo. Lo que pasa es que no quiero pensar en ella. Pero parece que es un tema importante. Hemos dicho antes que las estadísticas son aplastantes, todo el mundo se muere. Cambiemos de tema. ¿Pero le da miedo? No. Sabemos que nos tenemos que morir. Lo sabemos. Sí, lo sabemos. Bien. ¿Le intranquiliza? Sí, eso es que hablar de ello, mal de... No. Eso sí, tengo muy claro que la muerte de los seres queridos me toca y directamente. Y ahí, evidente, a todos. Pero se dan cuenta que es una conversación difícil de llevar adelante, ¿no? Hay como muchas resistencias, ¿no? Decían los grandes estudiosos de la mente que debes guiarte por las resistencias, ¿no? No me importa, pero no pasa para ahora. Bueno, pues ustedes conocen ese cuento sufí sobre la muerte, que Idris se da cuenta de que estaba el gran maestro sufí en la puerta de su casa, sentado, tomando un poco el té con el sol, y le llega a su vecino agitado. Por favor, déjame tu burro, que necesito viajar. ¿Qué te pasa? Es que necesito viajar urgentemente, irme del pueblo, voy a ir a Basora, me voy de aquí. Ajá. ¿Qué ha pasado? Mira, es que he entrado a la plaza del pueblo y he visto que por el otro lado entraba la muerte. Así que me voy a ver para que no me encuentre. Y bueno, coge el burro, si eso te deja bien. Siguió tomando el té y se acercó la muerte. Nuestro amigo, que era un hombre sabio, sí hablaba con la muerte. E incluso siguiendo las normas de la hospitalidad, le invitó a un té. Siéntate bueno, pero voy a estar poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Intercambiaban un poco. Te voy a estar poco porque es que me tengo que ir a Basora. Aunque es raro porque cuando entré en la plaza creí encontrarme con tu vecino, pero es que es raro porque he quedado con tu vecino concretamente en Basora dentro de media hora. En este cuento los sufíes nos dicen, mira muchacho, hagas lo que hagas, ahí tienes un plazo inexorable, ¿no? Podrás intentar esconderte, pero... Bueno, decimos que vamos a investigar, investigación de campo, ¿no? Vamos a los niños siempre nos dicen la verdad, ¿no? Y dice, ¿qué pasa cuando uno se muere? Dice, uno se duerme. ¿Qué es como que se duerme? Sí, uno se duerme. Muy bien. ¿Y a ti te gusta dormir? Sí, me gusta. Y entonces, ¿te dará igual morirte? No, eso no quiero. Ya en el niño pequeño encontramos que no, eso que dice de que es como el sueño, ¿cómo? Pero no es el sueño, es otra cosa. Bueno. Y seguimos con el niño. ¿Y qué pasa cuando uno se muere? Se va al cielo. ¿Y qué hay en el cielo? Juguetes y amigos, y te lo pasas muy bien, y tita no sé cuántos, y la abuelita, y no sé cuántos, muy bien. ¿Y te quieres morir ya? No, estoy bien aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué se ponen tristes los papás y todo esto? No. O sea que tampoco, ¿no? Esto es raro el asunto. Esto de la muerte es raro. Así que vamos a un mayor. A ver, ¿qué pasa, mayor? No me daba miedo, no. Entonces, ¿por qué? No, es que no le encuentro sentido. ¿A qué no le encuentras sentido? Porque es que cuando estás muerto no encuentro sentido, que estoy existiendo y después no existo. Bueno, pero tú cuando tú naces, tampoco existías, luego existes. ¿Cómo es la historia? Ahí no hay tanto problema con eso del nacimiento. Y parece que sí con la muerte. Sí, pero es que con la muerte el problema es... que no, eso de no existir, pero si no sientes nada, ¿no? En la muerte, ya hay muerte, se acabó todo, ya no sientes. Sí, pero me angustia eso, ¿no? Vemos que las respuestas que nos va dando la gente son un poco racionales, ¿no? Como decía antes, muy de sistema límbico.
un sistema poco racional. Bueno, así que, como vemos, nuestras encuestas a pie de calle con los niños, con los mayores, no nos llevan muy lejos, ¿no? Bueno, se puede entender, porque tú dices, ¿qué pasa cuando uno se muere? Y dice, bueno, yo me acuerdo que hace pocos años, aquí en Barrio Palacio, que está cerca de aquí, en el Valle de Nieves, de donde viene mi familia, yo oí por primera vez esta expresión. Pregunté por uno, no voy a decir el nombre, dice, no, le dimos tierra. Y yo me quedé así, dice, claro, es una expresión muy de Cantabria, le dieron tierra. Ahora te imaginas al pobre hombre, muerto con la boca abierta, y aparretadas que le están dando tierra, así va a querer morirse su abuela. Yo no quiero morirme si me van a llenar de tierra. O sea que también es hora de imaginarse la muerte, que se supone que no sientes, pero parece que sientes, ¿no? Porque si estás muerto no sientes, pero sí sientes que te están... Por eso hay gente que no puede imaginarse que le están quemando. Yo incinerado no, porque eso de que me quemen, pero estás muerto, ya por si acaso. Bueno, pues entonces te enterramos. Bueno, es que también eso de que me entierren, imagínate si no estoy muerto. Bueno, no, nos cercioramos, que te matamos otra vez si no hace falta. O sea, no poner una caja, ahí, me asfixio. No, pero estás muerto, no te puedes asfixiar. Y empieza a tener problemas pulmonares cuando nos está hablando. Digo, esto es más raro que un perro verde este tema, ¿no? Todos lo habremos visto, lo que estoy contando es recopilar experiencias que todos hemos tenido, más o menos, ¿no? Cuando se saca el tema, ¿no? Bueno, esto, si no somos parsis, ya saben ustedes, los parsis son esa religión, los únicos que quedan de la primera religión monoteísta del mundo, con Zoroastro. Los parsis, que hay unos 150.000 en el planeta, y en Nueva Delhi hay 50.000. Y el otro día leía una entrevista a los pobres parsis que estaban muy mosqueados, porque, joder, es que resulta que ellos tienen la costumbre, cuando alguien se muere, que, muerto evidente, le dejan en la torre del silencio para que se lo coman los buitres. Y claro, ahora en Bombay, era Bombay, no era Delhi, era Bombay, había pocos buitres, porque ahora hay muchos pesticidas y se mueren muchos pájaros. Bueno, no era fácil que te comieran bien, ¿no? O los tibetanos que te hacen polvo, te dejan así, en pampa. Pero si tú tienes esa imagen de tu muerte, no me extraña que no te quieras morir. O la de los indios del norte de América, ¿no? Que se iban de la tribu al bosque a que se lo comieran los bichos. Hay osos, lobos, vengo acá que me coma un lobo, que ya soy mayor y no sé qué. Joder. Con esas imágenes. Y claro, que nosotros ahora también tenemos las nuestras, ¿no? Imagínate tú un hospital lleno de tubos muriéndote. Poco serio esto la muerte. No vamos bien con esta investigación. Esto de hacer... Todo esto es muy extraño, Por mucho que queremos investigar, así como ahora está de moda, vamos, investigación de campo se llama esto que estoy diciendo, ¿no? Bueno, vamos a un funeral o a un entierro. Todos cuando nos llevan a un entierro, ¿no? Te meten ahí en una caja o las cenizas o lo que sea, lo que hayas decidido. Y empieza el cura o alguien prominente a hablar. Tú que en vida fuiste... Y entonces ya no sabes a quién está hablando al muerto. Porque tú sabes bien por... Luego se dirige a los presentes, después se dirige, porque allá en la gloria entenderás. Tú que estás intentando seguir la jugada, porque eres una persona correcta, que si está aquí, ¿dónde? Que si está allí, que si somos nosotros, que si es él... Bueno, se dan cuenta de mi desesperación, ¿no? En esta investigación que llevo adelante. No me lleva a ninguna parte. Es como el programa ese tan bonito de televisión. Viaje a ninguna parte. ¿Y qué? Siempre fue así. Porque a lo mejor esto que estoy diciendo es muy epocal, ¿no? Vamos a ver. En la época de los analfabestias, la gente se moría y se pegaba unos sustos de puñeta. Imaginaros, estáis en la cueva. En un mundo hostil y amenazante que no sabéis sus límites, que está lleno de bichos,
con dientes de sable o más grandes todavía, y que os comen. Y que hace frío. Perdón. Y que en la cueva tienes que pelearte para tenerla. Y de pronto, el que está al lado, Juanito, se queda así. Juanito, Juanito. Juanito está muerto. ¿Dónde coño has ido, Juanito? Juanito, la analfabestia, se murió. Y tú, que no tienes ni puñetera idea, porque para eso eres bruto, te pegas unos sustos del carajo. Y Juanito muere, después el otro, luego no sé qué, aquel se cae y se ahoga. Así que no hubo más remedio que inventarse a un bicho que se llamaba chamán y empezar a poner un poco de orden en la jugada. Esto es un desorden. A ver, vamos a hacer unas cuantas ceremonias. Vamos a coger aquí y a bailar y a tocar el tambor y un poquito de esta plantita para que no te mueras necesariamente siempre que estás enfermo y no sé qué. Y ahora vamos a hacer una ceremonia. ¡Qué gracioso! Ceremonia de paso. Y vamos a utilizar la magia para que si te mueres. Empezamos ya a ver cómo ya se empiezan a juntarse ya un par de neuronas para igualar la jugada, ¿no? Que no siempre gane la muerte, sino que vamos a ver si me muero pues por... Interesante eso. Ya empieza el ser humano a se plantea ese tema de la muerte. Aquellos se lo planteaban en serio, no miraban a otro lado. Nadie el chamán, si no resolvía, le caneaba. Bueno, vayamos a la primera civilización, porque aquellos eran muy básicos y... A ver, los sumerios, ¿no? Los sumerios, saben ustedes, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates hay la primera civilización. 3500 antes de Cristo, ¿no? Y vemos que el primer libro escrito, escribió el primer libro, sí, con escritura cuneiforme, en barro, con forma de cuña, de cuneiforme. Hicieron unas 17 tablillas para el primer libro que era el poema de Gilgamesh. Sí, me suena que algo. Que luego tenía una suerte de gemelo llamado Enkidu, y no sé qué, sí. Y en ese libro, vaya, es un libro en el que Gilgamesh va en busca de la inmortalidad. El rey de Ur va en búsqueda de la inmortalidad. Anda, en el primer libro, o sea que algo de importancia tendría el asunto, ¿no? No voy a profundizar mucho en la cultura y la religión. Tenemos a la diosa Inanna, que tenemos en sus textos cómo baja al inframundo. ¡Inframundo! Y empiezan a hacerse como una suerte de escenario, ¿no? Una suerte de mapa. Y allí están los demonios. Y ahí tenemos a la pobre Inanna luchando contra los demonios. Bueno, el que le guste, están ahí preciosos los versos, ¿no? Yo lo cojo y digo, mira los sumerios. Y con ellos siempre da la cosa a divertirse. Los asirios, los babilonios, toda esta banda. Sin duda, de todas maneras, la mejor banda de todas, me van a permitir ustedes, son los griegos. Porque si bien es cierto que los egipcios es una cultura mágica totalmente, y el tema de la muerte, recuerden ustedes el libro A la salida de la luz del día, que es todos los encantamientos que hay que hacer con Osiris, los mitos de Osiris o los mitos de Isis, según, para que puedas morir y tu alma será pesada como una víscera y será pesada como una balanza, y si pesa más que una pluma te come Anubis y te fastidias, y si no... Bueno, es verdad, estaban muy interesados los egipcios, pero los que son buenos, no puede ser de otra manera, los griegos. Los griegos hay que quitarse el sombrero, y sin quitarle la importancia a los egipcios. ¿Qué nos dicen los griegos? Pues claro, queremos saber qué nos dicen, ¿no? Bueno, en sus obras clásicas, las más básicas, por ejemplo, la Ilíada. Ustedes saben que Aquiles dice, bueno, tiene que elegir y prefiere morir, pero si se inmortaliza en la historia. Fíjense, es una suerte de trascendencia en la sociedad, en la historia. Aquiles, muy interesante. Ahora, la Odisea. Bueno, nuestro amigo la Odisea, saben ustedes que es la historia de Ulises. ¿Y por qué no se llama la Ulisiada? Listo. Eso lo decíamos siempre en bachiller. Porque en griego es Odiseo, tío, no te enteras. Odisea, Ulises. La maga Circe le dice que se vaya al Hades y que hable con Tiresias. O sea que ya
vamos viendo que hay como planos, ¿no? El plano del Hades, el plano del infierno. El Hades es donde están los muertos, ¿no? El dios Hades y todo eso, ¿no? Uno de los tres primeros grandes dioses. Bueno, no vamos a hablar de mitología aquí. Simplemente lo vamos nombrando, ¿no? Vamos viendo que la cosa se va haciendo un poquito más grande. Bueno, y no solamente en la Odisea, porque ahí tenemos la Eneida. La Eneida ya no es griega, no te pases, Antonio, no. La Eneida es romana. ¿Y quién la escribe? Virgilio. Un libro maravilloso, muy bien hecho, ¿eh? Una maravilla, muy listo, muy listo, muy listo, muy listo. Porque Virgilio escribe un libro que le va a ocurrir a Eneas, que sale de Troya, cuando cae Troya, en su búsqueda, cuando llega a las mares de Nápoles y se encuentra con la Sibila allí, con la maga, ¿quién era esta? La de Cumas, que le dice para visitar el mundo de los muertos, a encontrarse con la sombra de Anquises, su padre. Para ello tiene que llevar una rama dorada, la lleva, entonces la Sibila la acompaña, se meten al inframundo y ahí se encuentra con varios, se encuentra con Aquiles. Dice, ya prefiero ser un esclavo en el mundo de los vivos, aquí. Dice, no, pues aquí no, parece que esté muy bien. Y Anquises, y después digo que Virgilio es muy listo, le cuenta a Eneas todas las generaciones posteriores a él, hasta llegar ¿a quién? A Augusto, qué grande, el primer emperador. Esto era una obra que se la van a regalar a Augusto, y como en medio de esta vuelta, claro, ya lo sabía Virgilio, que estaba aquí, lo que iba a pasar de allí para acá. Pero bueno, el hecho que, más allá de que era un tío listo, nos cuenta sobre la relación del mundo del inframundo, y también en la cuarta geórgica, las geórgicas, Georgias, no sé cómo pronunciar bien las Georgias, es decir, en la cuarta nos habla Virgilio de que Orfeo entra después de Eurídice en el Hades. Ese es un mito muy bonito griego, en el que se puede ir al inframundo. Hermes era también el mensajero que nos iba y nos traía. Se puede entrar. Esto es muy interesante. Orfeo entra y sale. Anda, la madre de Mario. ¿Por qué es importante? Porque los griegos van a hacer una cosita muy inteligente. Van a hacer los llamados misterios. Como también lo hacían los egipcios. También, sobre todo los egipcios son los misterios de Isis y Osiris, pero los griegos, ¡bah!, fantástico. ¿Han oído ustedes hablar de los misterios de Eleusis? Hay unos pocos kilómetros de Atenas. O los misterios órficos, por eso decía lo de Orfeo, qué interesante. O los misterios dionisíacos. Bueno, los griegos tienen unos cuantos, tienen un amplio. ¿Y qué es eso de los misterios? Y aquí es donde me van a permitir que me pare un momento y diga, bueno, parece que esto de investigar funciona. ¿Qué ocurre con los misterios? Los misterios son unos sistemas estructurados. Otro paréntesis, no se puede decir mucho porque estaba prohibido con la muerte hablar de los misterios. Ya nos jode. De los misterios, hay obras clásicas, solamente tenemos a Plutarco, que nos habla sobre Isis y Osiris, y a Apuleyo, que era romano, en el 100 y pico, que nos habla en el Asno de Oro sobre la iniciación de Isis. La Isis alejandrina, no la Isis original, sino en el capítulo, en el libro 11, ellos hablan, el libro 11 nos habla de cómo es iniciado los misterios de Isis. Los misterios. Había que ser iniciado. Si tú eres un hombre libre de Atenas, por ejemplo, y eres un hombre, no eres esclavo, normalmente tienes un cierto nivel, eres ateniense, entonces te vas a iniciar en los misterios. Por ejemplo, en los de Eleusis, que tienen fama de ser el no va más. 2000 años, solo faltaron un año, los misterios de Eleusis, todos los años se celebraban. Hasta que llegaron los cristianos en el año 440 y pico, Alarico dijo al carajo, y los quitó. ¿Cómo hace eso? Falta respeto. Bueno, 2000 años estuvieron enseñando a los atenienses a morir. ¿Cómo? Es que el objetivo de los misterios es enseñar a morir. ¿Le suena esa frase?
si mueres antes de morir no morirás jamás. O el que muere antes de morir no morirá jamás. En eso consistían los misterios. Te cogían, te llegaban, en el caso de los misterios de Eleusis estaban los misterios menores, los misterios mayores, no voy a profundizar en ello, pero sí me interesa mucho que quede claro que en los misterios, en aquella cultura, se enseñaba al hombre libre a morir. Por eso, en el mito, Orfeo va por Eurídice, en los misterios órficos está claro, te van a echar la muerte y podrás salir. En el caso de Dionisios, él muere, nace 2 veces. Recuerden que Zeus se lo coloca en el muslo para que pueda nacer y todo eso. O sea, en todos estos casos te enseñan en unos ritos y parece ser, y digo que es que no se sabe perfectamente, que en algunos casos utilizaban el apoyo de drogas para poder vivir mejor la jugada. Pero el hecho era que durante unos días el ciudadano medio acudía a iniciarse. Y una vez que se iniciaba, eso sí podía decirlo, y los testimonios son unánimes. Se había encantado de la vida. ¿Cómo? No era solo la muerte. No, no, encantado de la vida. Parece ser que si tú resuelves el tema de la muerte, vives genial. Anda. Eso después lo hablará la fenomenología de Husserl, la importancia del futuro. Si la muerte te corta el futuro, estás futuro. Pero, si de alguna manera resuelves el tema de la muerte, vives como un buen ciudadano y vives bien, alegre y sin contradicciones. Y cuando llega la hora de la muerte, te acuerdas de tu iniciación. Aquella que tuviste en Eleusis, o con Isis, o con los órficos, bien sea con Apolo, bien sea... Da igual, porque incluso además era de buen tono iniciarse en varios misterios. ¿Qué pasa? Yo estoy iniciado en un par de misterios, en el de Isis y en el de Orfeo, no sé. Todos decían lo mismo. Cambiaban un poco el escenario, pero todos hacían lo mismo. Te ayudaban, primero, importante, a vivir mejor. Y segundo, a que en la hora de tu muerte pudieras morirte tranquilamente. Eso es lo que le lleva a un personaje como Sócrates, que Platón nos lo cuenta en el Fedón, no tiene miedo a morirse, al revés. Dice, no, un hombre sabio está preparado, un hombre sabio está preparado para morirse. Anda. Se lo había planteado seriamente nuestro amigo Sócrates. Lo mismo va a pasar con Séneca, ¿no? Es decir, la gente lista de la época, además de que se iniciaban en misterios, si eran sabios, trabajaban el tema de la muerte. Por ejemplo, hay un libro de Séneca que se llama De la brevedad de la vida, al que recomiendo, por supuesto, en el que habla de estas cosas. Mientras estás ocupado, dice Séneca, huye a prisa la vida, llegando a la muerte. Bueno, bien. Confucio, también en otras culturas, nos habla muy bien de estas cosas. En Roma, ¿qué les parece Roma? Roma es un copión, copia de los griegos. Pero copia bien, porque hay gente que copia mal. Y copia bien. Ustedes... Yo me quedé asombrado cuando encontré aquella ceremonia que tienen los romanos, que es el triunfo. Cuando un general ganaba una buena batalla, por ejemplo, César, contra los Vercingetorix, los franceses, le gana y se lo lleva prisionero a Roma, es recibido en la ciudad imperial como un triunfo, el Senado le concede el triunfo. Entonces llega él al pie de las legiones, entra por ahí con sus esclavos, con sus tesoros y todo, Julito, y todos, todo el populacho, genial, ¿no? Una ceremonia bonita, ¿no? Ese hombre está en el esplendor, ¿qué pasa, no? Me he peleado con estos, he ganado y además Roma se ha engrandecido, el imperio. Iba en una cuadriga y había un auriga, saben que son los que llevan, los conductores de cuadrigas, son los aurigas. Va llevando a los caballos, no sé. Y ahí Julio, ¿qué pasa, muchachos? ¿Todo bien? Encantado, gracias por venir, Pepe, no sé qué. Estando en esa dinámica, y detrás, un poquito atrás de él, tiene un esclavo con el brazo levantado que tiene pues, la típica corona de laurel, ¿no? Del triunfador. Y cada X tiempo le susurra al oído, Tempus fugit. Recuerda que eres mortal. Qué grande eso.
Qué grande, ya eso podrían decir nuestros políticos cuando ganan las elecciones. Recuerda que eres mortal, miento un poco menos, muchacho. Ya un poco más. ¡Qué grande! ¡Qué ejemplo! Da gusto estudiar a los clásicos, ¿no? ¿Por qué usted estudia a los clásicos? Una hemorragia de satisfacción. ¡Qué placer estudiarles a estos muchachos! Así que ya nuestra investigación va avanzando, ¿no es cierto? Bueno, ya digo que Platón, además de en el Fedón, de no tener miedo a la muerte, el tema de los misterios que os he ido comentando, o sea que pareciera que todos ellos, el objetivo es enseñar la esencia de la muerte ritual de real. Y luego en Oriente tenemos un libro muy interesante que también recomiendo, que es el libro de los muertos tibetano, el Bardo Todol. En Egipto tenemos el libro de la salida a la luz del día, que es también enseñar lo que hay que hacer cuando uno se muere. ¿Y en Occidente? Nada. ¿Cómo que nada? No, en Occidente la única manera como nos planteamos la muerte es por la religión y la fe. Pasa a ser un monopolio de la Iglesia y la casta sacerdotal. Gran instrumento de dominio y manipulación. El que domina la muerte, tú eres ya Pedro, tú eres el que tiene las llaves de la puerta. Si tú cierras, cerramos. Joder, qué poder. Mi amigo. Lo único que hay en el medievo es una cosa que se llama el Ars Moriendi, muy bonito por sus dibujos. Es un texto, en la Edad Media se hizo muy popular, pero insisto, todo, no hay nada más. Todo es un tema religioso, es decir, tú haces esto y entonces si te portas bien, al cielo. Te portas mal, estás jodido, al infierno. Ah, tú verás. Pues la tenemos buena, ¿eh? Y si tienes fe, mejor para ti. Ya decía Unamuno, ¿no? Ya me gustaría a mí tener la fe del carbonero. Porque el hombre que tiene fe, todo esto que estoy diciendo no importa un cuerno. Yo tengo una fe absoluta y cuando me muera hay trascendencia. Da igual que sea verdad o mentira, el hombre tiene fe. El problema es que estamos en un mundo racional y muchos estamos con la cabeza dando vueltas. Y ya me gustaría tener la fe. Oiga, ¿tiene usted un poco de fe? Ah, amigo, eso te lo da Dios. Y si a ti no te ha dado, te fastidia. Yo, hagamos un por favor. No. ¿Y qué hacemos? Pues ese es el problema que tenemos, que no sabemos qué hacer. Quitando a algún ocultista, por ejemplo, la masonería en el siglo XVIII, cuando se empieza en 1720, en Londres, tiene un sistema de pequeñas muertes rituales también, pero quitando ellos un poco, la masonería, algún ocultista que otro, Lester Crowley también. Aquí en Occidente estamos muy tocados del ala. ¿No? Iba a decir estamos jodidos, pero no puedo decirlo porque si me oyera mi madre se iba a enfadar conmigo. No puedo decir esas palabras, pero estamos jodidos. ¿Hasta cuándo? Porque no hay futuro. A eso que decía en el frontispicio de la puerta del infierno el Dante, ¿no? El Dante, qué buen viaje nos hace, ¿eh? Antes no lo cité, ¿en qué estaría pensando? El Dante con la Divina Comedia. Llegas, estando a la mitad de la vida, no sé, inicia el viaje y se encuentra en la puerta del infierno un cartel que dice: tú que llegas aquí abandona toda esperanza. Lo peor que le puedes hacer a un ser humano es quitarle el futuro. Si pierdes la esperanza, te han quitado el futuro. Si para ti la muerte es la ruptura, te han fastidiado, bien fastidiado. Bueno, comentarios aparte. Nosotros sí tenemos futuro, porque hay una cosa, a comienzos del siglo XX, 1900 y poco, que se llama la psicología humanista. Ah, los humanistas, ¿cuánto debemos a los humanistas? Hasta ahí, bueno, pues, todos hemos oído hablar de Papa Freud, el inconsciente, la psicología que sí se encargaba de estudiar la conciencia, los sentidos, la memoria y poco más. Y un inconsciente muy reprimido, muy joven, fastidiado. Pero surge la psicología humanista. Yo creo que uno de los primeros profesores de la psicología humanista es Carl Gustavo Jung, que algunos de ustedes conocerán.
interesante. Ya con Jung la cosa empieza a ponerse interesante. Pero no solo es él, la psicología humanista. Erich Fromm, ¿qué les parece? La Gestalt, Adler, Wilhelm Reich. Bueno, Wilhelm Reich y Erich Fromm son los que prologan ese maravilloso libro El secreto de la flor de oro, taoísta, ¿no? Espectacular. Luego puede que lo mencionemos otra vez. ¿O qué más? Bueno, pues eso, esos primeros psicólogos empiezan a poner el acento en el ser humano. Y entre ellos yo diría que me voy a quedar tal vez con el que me parece más interesante, que es un tal Maslow. No se olviden de ese nombre, Maslow. Claro está que coincide epocalmente con lo que se llama en filosofía la fenomenología. Muy interesante eso de la fenomenología. Husserl, Heidegger, Kierkegaard, Ortega, racionalismo, en Ortega, existencialismo, Sartre, Camus. Bueno, la fenomenología es otra manera de pensar. Es una cosa muy interesante la fenomenología. Eso coincide además en el campo de la psicología con la psicología humanista. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cambia el paradigma. ¿Qué es un paradigma? La idea en la que vamos todos así nos cambia y ahora es otra. Ahora es el ser humano. Y ahora nos preocupa el ser humano. Y entonces todo cambia. Cambia el paradigma y todo cambia. Y ahí, ya digo, comienza en el 1900 y pico, pero va a ser en la década de los 50 del siglo XX cuando ya sea como una suerte de fuegos artificiales. Está el momento ideal. ¿Y qué nos encontramos ahí? La psicología transpersonal, que ya no solo se ocupa de la conciencia y todas estas cosas. No, ahora se preocupa de más, de las religiones, de la experiencia religiosa, de la experiencia con las drogas, de las escuelas de transformación, de las experiencias importantes en la vida, y ahí eso lo relacionan con la psicoterapia. Y la cosa empieza a ser interesante. Bueno, es la época en la que Hoffman descubre el LSD, ya saben ustedes, esa droga que al principio fue legal y después ya no lo fue, la mescalina, la psilocibina. Aquí hay médicos que saben mucho más que yo de esos temas. Yo lo hago como que me lo sé, pero sé un poco. Pero sobre todo los niveles de conciencia y psicoterapia. Interesantísimo. Y aquí tenemos también otra caterva de gente famosa. Yo lo digo porque si alguien quiere luego leer libros, pues ahí tienen, todos los que digo, pues alguno tiene uno. Huxley, Tarr, Lilly, Croft, Suzuki, Maslow, etc. Pero bueno, vamos a detenernos un poco y ser más pedagógicos. Es decir, que la psicología transpersonal viene a sumar a la psicología tradicional, que habíamos dicho viene a sumar cosas tan divertidas como la parapsicología científica. ¿Pero existe ciencia en parapsicología? Sí, luego lo vamos a ver. Los niveles de conciencia, la práctica de las religiones, como estuve diciendo. Es decir, los místicos ya no son solamente una panda de zumbaos, sino que muchas religiones nos indican técnicas y pragmáticas concretas y precisas para trabajar niveles de conciencia. Cuando yo hablaba del secreto de la flor de oro de Carl Gustav Jung, nos encontramos en el siglo VIII con los taoístas haciendo un trabajo interesante. Después hablaremos de los sibaítas, que también hacían cosas. Bueno, y de mucha más gente. Así que esto ya empieza a ser interesante. Ya no solo hacemos encuestas, sino que empezamos la investigación. Y aquí voy a intentar ser rápido porque yo sé que me enrollo más que las personas y no sé ni siquiera cuánto tiempo llevo. Vamos a ver. Empieza la investigación. Por ejemplo, yo lo he ordenado de esta manera. Primero, las experiencias fuera del cuerpo, lo que se llama out of the body experience. Se comenta que el 5% de la población ha tenido la experiencia de salir fuera de su cuerpo. Entre los médicos es muy frecuente, no todos los días, pero sí es frecuente el oír como algunos enfermos dicen que cuando están en la mesa de operaciones, tal vez, dicen algunos, influenciados por algún tipo de drogas que han necesitado tomar, el sujeto dice, yo me vi fuera de mí, y ellos estaban operándome. Bueno, dicen, pues una alucinación, no sé qué, pero además, a que ustedes estaban hablando de esto.
Coño, ya una cosa una graciosa. Y aquí, que me fui a dar una vuelta, mientras ustedes me esperaban, en esta sala de al lado pasó tal cosa. Y ahí había un médico curioso que fue a ver y había pasado tal cosa. Ojo. Y el 5% de la población dice haber tenido este tipo de experiencia. Que de momento determinado sale de su cuerpo y se ve una suerte de pequeño viaje astral, ¿no? Ese cuerpo astral. Vaya. Ahí queda. Esto se profundiza cuando en las UCIs, que saben ustedes son unidades de cuidados intensivos, las UBIs famosas, un equipo de médicos y enfermeras, concretamente en un estudio piloto, el profesor Carlis Osis y... ¿cómo se llama este? Siempre no me suena el sueco. Bueno, el Staffendon, ¿cómo se llama este? Hacen un primer estudio con 5.000 médicos y enfermeras de UCIs. Y al final se encuentran con 32.000 y pico respuestas de individuos que dicen haber salido de su cuerpo, pero un paso más, porque eran enfermos terminales, estaban en las UCIs, estaban en la cosa, que si para allí y para acá, y cuenta que de pronto sale y se encuentra unos seres luminosos, en algunos casos familiares, que le llevan y le acompañan hasta un túnel de luz. Eso lo habremos oído muchos, ¿no? Y meterse por el tunelillo y cuando llega a mitad de camino, volver. O sea, ya no solo es que se sale de su cuerpo, ahora parece que inicia un viajecillo. Y esa experiencia la hace, esa investigación nos la hace nuestro amigo Carlis Osis. Y Haraldsen, es como se llama el sueco este. Y después de hacer ese estudio piloto, hacen un estudio en el que con 1.500 experiencias de médicos y enfermeras norteamericanos e hindúes, transcultural, y se reproduce otra vez lo mismo. Los sujetos, cuando vuelven de esa suerte de viaje, hombre, no están muertos porque si están muertos no es que hayan resucitado. Digamos que en esa dinámica fronteriza del cuasi muertos, por llamarlo de alguna manera, te cuentan, primero, si tenían angustia ante la muerte se les quita. Es como un bálsamo. Si tenían dolores, en muchos de los casos se les quita totalmente o disminuyen profundamente. Son experiencias de autorrealización y totalmente gratificantes. Y en todo lo que han visto les parece hermoso y armónico. Bueno, ahí está. No uno ni dos, miles. Yo sé que a cualquier profesional que le preguntemos, no te va a decir que conoce miles, pero sí conoce varios casos. Al final, según las estadísticas, un 5% de la población tiene este tipo de experiencia, ¿no? Así que a lo que habíamos dicho del Out of the Body Experience, las experiencias que Moody cuenta en su libro Vida después de la vida, de que uno se va y se ve desde arriba. Esto, que decimos que según la Asociación Internacional para el Estudio de la Muerte, ellos dicen que 1 de cada 3 personas ha tenido esta experiencia. Me parece una pasada. Yo digo que un 5% y ya es mucho. Le sumamos lo de las UCIs, lo del viaje, un paso más allá. La cosa empieza a ponerse interesante. Si nosotros somos gente tranquila y fría, y empezamos a ver textos, investigaciones, y hablamos con médicos y con personas y nos lo cuentan, me está de acuerdo conmigo en que vamos a poner la oreja, ¿no? No es un enfebrecido loco que publica un libro, no, son escuelas muy serias. Sigamos, más allá. Bueno, aquí yo he puesto mi experiencia personal, que creo que la coloco como testimonio. Yo habría ayudado a morir más de 30 personas a lo largo de mi vida. Me venían, me buscaban y querían que les ayudara. Mi experiencia personal, en cerca de 30 casos, acompañando a moribundos, tal vez como decían los
la religión cristiana, ¿no? Acompañar a los moribundos, a los enfermos. Bueno, pues yo lo hacía, sin cuestión religiosa, intentando evitar lamentos y lloros en la sala, acercándose, dando la mano al enfermo, cercanía, susurrándole al oído, ayudándole a hacer lo que para mí era un tránsito. Claro, no le voy a decir, te vas a morir y ya está, se acabó todo. No. Yo era de los que creen en el tránsito. Le intento ayudar a disponerse de la mejor manera posible hacia el viaje. Eso significa que esa persona necesita reconciliarse con su pasado, con las situaciones que tenga completas. La actitud de uno tiene que ser una buena actitud con la persona. Cuando lloran les echas de la sala a los llorones. Fuera, fuera, fuera. Aquí no necesito llantos, aquí necesito tranquilidad, cercanía, amabilidad. Cuando mis padres murieron, los dos, así se hizo con ellos. Y luego hay una cosa que mencionaremos más tarde, que es la famosa guía del camino interno. Pero eso lo hablaremos más tarde, ¿no? Queda ahí mencionado que en la experiencia personal se producen estas situaciones, se intentaba evitar el temor y hay una serie de experiencias. Por ejemplo, en algunos casos hay personas que utilizan el Bardo Todol en el capítulo primero para, así lo aconsejan los tibetanos, para susurrar, colocan a la persona en posición de león acostado y le susurran al oído. Yo personalmente, por mi formación, ya les citaba antes a mi profesor y mentor, Mario Rodríguez Cobos, yo utilizaba la guía del camino interno, que me parecía más adecuada y más precisa. En todos los casos, de todas maneras, se abre el futuro a esa persona y consigues que una persona que está dolorida, enferma, con temor, se vaya quedando más tranquila, se reconcilie con el momento que está viviendo y se disponga al último paso. Yo lo único que sé es que en aquellos casos en los que ayudé, esas personas se transformaron en todos los casos. Y en todos los casos se quedaron. Incluso conozco un caso tremendo que la persona no quería morirse. Y ahí estás. Dime tú, el papelón. Le ves que el tío estaba histérico y se estaba muriendo. O sea, se oponía con todas sus fuerzas. Y veía entidades en la habitación. ¿Que vienes por mí? No sé qué. Bueno, así no te aconsejo ni a ti ni a nadie morirse de esa manera, ¿eh? Con mucha tranquilidad, dando la mano, hablando, oye, mira, no sé qué, no te opongas, ante una gran fuerza retrocede hasta que ésta se debilite, después avanza con resolución. Haz lo mismo que recomienda la profesora Kübler-Ross. ¿Ustedes han oído hablar de la profesora Kübler-Ross? Que es una psiquiatra norteamericana, en la que habla de los 5 estados cuando una persona se va a morir. ¿Dónde coño te tengo? Si es que son demasiadas cosas. Bueno, pues por aquí lo tengo. Pero me lo sé de memoria. Yo solo lo quería leer para... Decía Kübler-Ross que cuando una persona sabe que se va a morir, empieza con la negación. No, me voy a morirme yo, bla, bla, lo que dices. Hablo en general, no todos, ¿eh? Hablo en general, dice que te vas a morir, y digo, no, hombre, que no, son los confundidos, no soy yo, no. Negar. Después viene, creo que era el pacto. Bueno, ¿qué tal si, bueno, me voy a morir, pero no ahora, ¿no? ¿Qué tal si me puedo morir dentro de un ratito, unos meses, unos años, ¿no? Tengo cosas que hacer, ¿no? Los famosos 5 estados de Kübler-Ross es lo que yo tuve que hacer con aquella persona que no quería morirse. Y después realmente se murió muy tranquilamente y dio gusto. Así queda él. Y eso es muy interesante porque la gente, los familiares, cuando ven que el que parte de forma tranquila, reconciliada consigo mismo, primer problema, hay que reconciliarse con tu vida, lo que has hecho con tu vida. Primer punto. Y después de que te reconcilias, aceptar la situación en la que te encuentras. Y después es cuando te puedes sentar bien. Ya digo que esta guía del camino interno es muy, muy interesante para ayudar
o esto mismo el Bartodol, para ayudar a esta persona a seguir sus sensaciones, sus estados de conciencia y cómo puede ir yendo hacia adelante, ¿no? Bueno, pero no profundicemos tanto en mi cosa personal y sigamos viendo las experiencias. En la psicología transpersonal hay unas experiencias muy bonitas con psicoterapia y drogas, con enfermos terminales de cáncer. Huxley, concretamente, no sé si ustedes han leído la carta de su mujer, Laura, en los últimos días de Huxley, él pidió que se le diera un poco de LSD que tomaba para ayudar al tránsito, ¿no? Lo colocan en un libro maravilloso que se llama Moksha, en realidad Moksha significa liberación, en el que su mujer publica los últimos estudios de Huxley, ¿no? Aldous Huxley, el que escribió Cielo e Infierno, que era un investigador, La Isla también escribió, Las Puertas de la Percepción, era un estudioso sobre este tipo de estudios de drogas. En el chamanismo, cuando hablábamos, hay una gran tradición en el trabajo con drogas y utilizando guías, bien el Bartodol, bien la guía esta que les digo. Lo de las drogas sirven más que nada como para ayudar como sistema de iniciación previo. No todos están de acuerdo de que sea necesario, ¿eh? Parece bastante más importante esto de los libros referenciales o lo de los misterios que decíamos antes. No necesariamente hay que tomar drogas. ¿La droga qué hace? Te ayuda a descender en tu nivel de conciencia. Luego, si el que está por ahí sabe un poco de niveles de conciencia, sabe cómo trabajar con los niveles de conciencia. No es tan complicado, si lo estudias un poco, claro, aquí todo hay que estudiar un poco. Y entonces, la psicología transpersonal inicialmente inicia las drogas, ¿no? Y está muy bien, porque además, ya digo, coge enfermos terminales, pequeñas sustancias LSD y el libro de los muertos tibetano, ¿no? Y hace que esos señores, en esa relación, en esa dinámica de psicoterapia, que insisto, tienen primero que reconciliarse con su vida, etcétera, etcétera, todos esos pasos que os he comentado en el personal tienen que hacerlos. Y ya se quedan con una actitud que siempre era gracioso. Bajaban los dolores, bajaba la angustia ante la muerte y se quedan en una actitud tranquila para disponerse hacia el momento de la muerte. Eso es lo que llamó mucho la atención a los psicólogos transpersonales, ¿no? Esto se investigó mucho en el Spring Grove State Hospital de Baltimore y en el St. Wolf Hospital Sinai de Baltimore también. Y también en Maryland, en el centro psiquiátrico. Más de 100 investigaciones concretas sobre esto, ¿no? La psicología transpersonal está lleno de gente muy interesante. Ya digo, Aldous Huxley trabaja en los estados alterados de conciencia. Lilly, habrá ustedes oído hablar de la supresión sensorial, ¿no? Con la cámara de aislamiento, cámara de supresión sensorial. Muy interesante, ¿eh? Yo he investigado con cámara de supresión sensorial, es muy interesante. Concretamente, la Sociedad Atalanta, en México y Argentina, ha estudiado los estudios, bueno, hay muchos estudios que se han hecho con cámara de supresión sensorial. Consiste, te colocas en una pequeña piscina, con una pequeña banda de flotación, el agua a la misma temperatura que el cuerpo, agua salina para que tu cuerpo esté como flotando, en oscuridad, te dan una pequeña píldora para cuestiones de sabor. De lo que consiste es en que van dejando sin estímulos externos tu conciencia. Digo externos porque tienes estímulos internos, ¿no? Kinestesia, hace anestesia. Aunque la anestesia, digo, como la misma temperatura del agua, de la piscina, pues hace que no tengas esa anestesia exterior del cuerpo. Los límites del cuerpo no los tienes. Entonces tu nivel de conciencia te das cuenta que baja de la vigilia a un estado más bien más cercano al semisueño. No al sueño, al semisueño, ese estado intermedio. Y ahí es el estado ideal para trabajar ciertas cosas.
y ahí empiezan a surgir imágenes, traducciones de impulsos. Bueno, no vamos a explicar porque el tema es muy complicado, pero es muy bonito. Y entonces ahí, en ese tipo de cuestiones, se puede trabajar. Bueno, ya digo, Lilly fue de los primeros, pero tampoco nos fiemos mucho de que fue de los primeros, porque esto es lo que hacían los místicos cuando se iban a una caverna. Me voy al desierto a meditar un rato, me voy a una cueva. ¿Qué haces en la cueva? Cámara de supresión sensorial. No, yo soy egipcio y lo tengo mejor. Yo tengo una pirámide genial y tengo la cámara del rey, incluso con sarcófago, que me quedo ahí un día y pico en una ceremonia de iniciación en los misterios. Ah, pero las pirámides no son donde se enterraban los faraones. No hemos encontrado ningún faraón muerto allí, Algunos piensan o pensamos que más bien eran lugares para que la casta sacerdotal hiciera sus trabajos de misterios. Cogen al muchacho, le preparan, luego le llevan por el pasillo de las columnas, en las que hay varias deidades y antorchas, pasegando, se te coloca en el sarcófago. Ahora que estás muerto, oirás pesar el ruido de balanzas en el que se están pesando tus acciones. No sé qué, Osiris, no sé qué, y ahí te recitan unas cuantas cosas del Dios de los muertos, y ahí tienes tu experiencia. Mueres, pero no mueras ahora, no, ahora vuelve a la vida. O sea, tú ya te ibas. Pero te dicen, no te vayas. Sales de ahí, y lo que decía antes de los misterios, ¿no? La cámara de supresión sensorial, que se caía muy listillo por inventar eso, lo habían inventado hace ya bastante rato, ¿no? Bueno, el Croft trabaja psicoterapia y LSD, y como la LSD se la prohíben, ¿pero por qué tendrán que prohibir tantas cosas? Basta ya de prohibir. Ni siquiera los investigadores les dejan. Bueno, pues entonces descubre otra cosa, que es la investigación holotrópica. ¿Y eso qué es lo que es? La investigación holotrópica. Eso es muy fácil. Eso también lo utilizaban mucho los tibetanos, los budistas. Los budistas son gente buena, son gente muy buena en estas cosas. Pues ¿en qué consiste la respiración holotrópica? Es respiración forzada. Y luego también te dan un abrazo por detrás y te producen problemas de respiración. Te lo trabajas, produces una hiperventilación y te colocas, te das unos colocones de madre muy señor mío. Y puedes perder la conciencia, puedes cambiar de nivel de conciencia y ahí empiezan a pasar cosas. Es decir, son vías de entrada. O sea que no es necesario que te pongan la jeringa o la plastillita. Hay muchas fórmulas. Y algunas sin llegar a esos niveles. Ahora les comentaré. Pero antes paso por aquí. Charles Sturt trabaja mucho la muerte y la parapsicología. Bueno, la parapsicología es para hablarla despacio. Erich Fromm y Suzuki con el psicoanálisis y budismo zen. Wolf, psicoterapia y LSD. Panke, la psilocibina y la mística. Ya empezamos a acercarnos a la mística. ¿Qué creen? ¿Que me había olvidado de ella? No me he olvidado. Timothy Leary, experiencia psicodélica con el bardo Todor. Y aquí hay una cosa que a mí me encanta. Yo no sé, hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta. No sé si ustedes han oído hablar de el señor Maslow, Abraham Maslow, lo que él llama experiencia cumbre. Maslow dice, el 2% de la población, yo creo que mucha más, un poco elitista el Maslow, ha tenido una experiencia que le ha transformado en su vida. Es decir, algo parecido a lo que le pasa al Saulo cuando se cae del caballo, pero sin el contexto religioso. Que de pronto te da un flash, viendo la naturaleza, o haciendo el amor en un momento determinado, o enamorándote, o oyendo una determinada música, o viendo un determinado cuadro. De pronto te quedas así y tienes lo que llama Maslow experiencia cumbre. Eso es muy, 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 muy importante. Que no te olvides de ello. La gente siente olvidarse. No te olvides. Por un momento, tu estado de conciencia se modificó, se alteró. Se modificó el concepto del tiempo. Se modificó tu sensación de ti mismo. Eso es lo que llama Maslow experiencia cumbre, que tiene libros hablando sobre ello. Pero tampoco es el que lo inventa, Él le llama experiencia cumbre y todos los progres se quedan muy bien. Bueno, ya en el banquete, Platón nos habla de experiencias similares
Y bueno, y si a usted le gusta la música, por favor, mírese uno de los vídeos de Celibidache, ya sabe, ese maravilloso director de orquesta rumano, que le pregunta a uno de sus alumnos listos y adelantados: ¿por qué te dedicas a la música? No, porque la sensación de belleza. Dice, no te confundas, muchachito. La belleza es el anzuelo para ir hacia otro lado, para sentir otro tipo de experiencia. Celibidache, muy grande Celibidache. Es decir, la experiencia de la belleza, que también va a desarrollar Kant con lo bello y lo sublime, en su estado más profundo, es transformador. Atiende esos estados cuando surjan y agradece en tu interior. Te puede ir paseando por los valles pasiegos. Me lo salto porque tengo tantas cosas que decir. Simplemente comentarles que la psicología universal le da mucho interés a las religiones, porque dejan de ser esa panda de locos histéricos. Como a mí me dijo una vez en una conferencia: oiga, usted, Teresa de Ávila era una histérica y tú un cabrón. Pero ¿cómo me dices eso? La experiencia mística es una de las cosas que tienen que estudiarse tranquilamente y más en profundidad. En el caso de todas las religiones tenemos experiencias de sobra. Sin ser exhaustivo, lo que me interesa a las religiones, y era lo que me interesaba a la psicología transpersonal, es las experiencias profundas. Y tenemos decenas de procedimientos. Con el cuerpo, trabajos con el cuerpo, que es el caso de los fakiris o de los ascetas, ayunos, flagelaciones, modificación del sueño. Muy interesante las experiencias con el sueño. Bueno, con la música, ¿qué les parece a ustedes el caso de la experiencia de los sufíes con el sei, o de los mantras en el hinduismo, o del canto gregoriano, o los cantos tibetanos, o los campos ortodoxos, con ritmos, algunos violentos, como es el caso de la darum en el candomblé, o el de los sufíes chechenos? Les recomiendo que vean a los sufíes chechenos hacer esos famosos bailes sufíes. Verán que no se parecen en nada a los turcos. O trabajando con la emoción. ¿Qué les parece la oración del corazón de Nicéforos, de la Filocalia? O Rumi, o Teresa de Ávila, o Juan de la Cruz, o las experiencias de Bhakti Yoga con la energía. Les hablaba antes de los shivaitas. Y el tantra hindú, no eso que hacen los argentinos para ligarse jovencitas. No, hablamos en serio. Bueno, es una broma, argentino, no todos son iguales. Lo que pasa es que da el caso de que profesores de yoga eran argentinos todos y todos eran lo mismo. Bueno, no solo ellos. Con la energía les nombraba también el caso de los taoístas, el secreto de la flor de oro. Bueno, en el caso de los siloístas, como escuela de transformación, yo veo dos grandes escuelas de transformación en el siglo XX, Gurdjieff y los siloístas. El trabajo con nuestro yoga y muchas otras cosas son para estudiar despacio. En el caso de la psicología transpersonal se va a aquellos que nos producen experiencias, sin preconceptos. Los trabajos intelectuales, bueno, los budistas, hay que quitarse el gorro. Si ustedes tienen la oportunidad de leerse el Sutra Satipatthana del budismo, eso sí que es hablar de la atención y no lo que está ahora de moda en Estados Unidos. Gurdjieff trabaja muy bien la atención. Bueno, procedimientos, todos ellos que nos llevarían, y aquí voy a poner el toque más científico, menos descriptivo, a desarreglos enzimáticos cerebrales, normalmente tipos de proteínas, modificaciones, a estados de anoxia, faltos de oxigenación cerebral, o a supervisión de datos sensoriales. Todo esto, por ejemplo, Salvatore Puleda en su libro Informe Tokarev lo describe perfectamente. Pero yo que estuve en Moscú hablando con mis amigos rusos, pues hablábamos de estas cosas, ¿no? Y bueno, ya todo tiene un final, ya no me puedo aprovechar más de ustedes, mejor para ustedes. Tenemos, ahora si quieren alguna pregunta, alguna maravilla, algún mal gesto, solamente acabar, que no les hablo de espiritismo ni de reencarnación, porque se ha demostrado en el caso del espiritismo, bien sea de Umbanda o bien sea kardecista, que no es válido para que nos hablen del más allá. Y tampoco en el caso de la reencarnación, en el libro de Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnación,
demuestra la mínima coherencia. Lo digo desde el análisis científico de los dos temas, ¿no? En espiritismo y la reencarnación. Sí, por el contrario, la parapsicología, cuando nos habla de la precognición, de la telepatía y de la clarividencia, en los estudios de la escuela americana, con Charles Sturt, o la escuela teórica del Centro Latinoamericano para la Psicología de Sao Paulo, o la escuela europea con Charles Richet y todos estos, ¿no? Bueno, no se quejarán, ¿no? No hemos venido a meter miedo. Yo creo que si cogen todos los datos que he utilizado, como si fuera en un hilo de discurso, y lo recuerdan y lo recorren, seguro que alguna conclusión sacan ustedes. Yo no se la voy a sacar. Yo les digo que durante 50 años dediqué mi vida a estos estudios. Todo lo que les he dicho, además de ser cierto, es verdad. Están esos estudios, esas investigaciones, esos libros que lo cuentan, esas personas que lo testimonian. Un caso, para mí, es una línea de estudio de las 7 que les he comentado, ¿es suficiente? Pues no. Pero mi pregunta es, ¿y las 7? ¿Si las usan? ¿Y se tranquilizan y dicen, vamos a ver? ¿Quién sabe? Yo, cuando hablo de la muerte, me refiero a estos temas. Ahora, a ustedes les queda el tema de reflexionar, sacar sus propias conclusiones, y yo espero con ello haber aportado un pequeño granito de arena. Muchas gracias, y si quieren pasamos al trabajo.